Ella estaba junto a la ventana, mirando la lluvia torrencial afuera. Las gotas golpearon el cristal, un eco de las lágrimas silenciosas que rodaron por sus propias mejillas. Su mirada perdida reflejaba la tormenta interna que la consumía, una tormenta de emociones que se mezclaba con la furia del cielo. El sonido de la lluvia era ensordecedor, una sinfonía de tristeza que resonaba en las paredes de la casa vacía. Cada gota parecía contar una historia, un eco del pasado que ella intentaba desesperadamente olvidar. Pero ¿cómo podría olvidarlo cuando los recuerdos persistían en aferrarse a ella, como la hiedra en una vieja pared? Las lágrimas continuaron fluyendo, ajenas al mundo que las rodeaba. No los limpió, no tenía fuerzas para hacerlo. Simplemente fluían, como si la lluvia también llorara por el pasado que se desarrollaba ante sus ojos. El reloj de la pared sonaba, pero ella apenas notó su presencia. El tiempo pasaba y ella llevaba una pesada carga sobre sus hombros. Cada tic era como un cruel recordatorio de tiempo perdido, de decisiones equivocadas, de promesas incumplidas. Le dolía el corazón, un dolor punzante que parecía echar raíces en su alma. Cerró los ojos por un momento, tratando de deshacerse de los recuerdos que la atormentaban. Pero persistieron, como fantasmas que se niegan a desaparecer. La casa estaba en silencio aparte del rugido de la tormenta afuera. No hubo más risas ni más conversaciones animadas. Solo el eco vacío de una vida que ya no existía. Se sintió perdida en la oscuridad, buscando desesperadamente una luz que pudiera guiar su camino. Pensó en las decisiones que la trajeron aquí, los momentos que deseaba poder deshacer. Pero el pasado era inmutable, una sombra que la perseguía implacablemente. Se preguntó si algún día sería capaz de escapar de este laberinto de recuerdos, si algún día encontraría la paz que anhelaba. Afuera la lluvia seguía cayendo, implacable en su marcha. Observó las gotas que caían por la ventana, perdida en sus propios pensamientos. Lo que le deparaba el futuro, no lo sabía con seguridad. Pero una cosa era segura, necesitaba encontrar una manera de seguir adelante, de dejar atrás el pasado y dejar espacio para un nuevo comienzo. Respiró hondo, tratando de encontrar la fuerza que tanto necesitaba. Tal vez no sería fácil, tal vez habría más lágrimas que derramar, más dolor que afrontar. Pero estaba decidida a seguir adelante, a afrontar lo desconocido con valentía y determinación. Afuera la tormenta comenzó a amainar y las nubes oscuras se disiparon lentamente en el horizonte. Un rayo de sol atravesó las nubes, esparciendo una tímida luz por la habitación oscura. Era como si el universo le estuviera enviando una señal, una promesa de que vendrían días mejores. Miró al cielo y una sonrisa temblorosa apareció en sus labios. Quizás, después de todo, había esperanza. Tal vez podría encontrar la paz que estaba buscando. Con una nueva sensación de determinación, se alejó de la ventana, lista para afrontar lo que le deparara el futuro. Mientras caía la lluvia, los árboles se mecían con el viento pero no se rompían. Estaban acostumbrados a estos juegos. Cada rama flexible bailaba al ritmo de la tormenta, como si estuvieran en una coreografía ensayada a lo largo de los años. El viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo hojas mojadas y fragmentos de recuerdos perdidos. Observó el espectáculo de la naturaleza a través de la ventana, perdida en sus pensamientos. La lluvia tuvo un efecto calmante en ella, como si lavara los dolores del pasado, dejando atrás solo la promesa de un nuevo comienzo. Pero por mucho que quisiera olvidar, los recuerdos insistían en resurgir, como fantasmas que se negaban a ser olvidados. Anhelaba la sensación de estar de regreso en su antigua casa, donde un pequeño patio parecía tan grande. Recordó haber jugado al escondite con su madre, y las risas resonaban en los pasillos vacíos. Podía oler la hierba mojada, el calor del sol en su piel. Pero ahora todo parecía tan lejano, tan irreal. Las lágrimas amenazaron con inundar sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Ella era fuerte, necesitaba ser fuerte. No podía permitirse el lujo de perderse en los recuerdos, no cuando el futuro era tan incierto. Pero por mucho que lo intentara, los recuerdos seguían atormentándola, como sombras que se alargaban bajo la luz del atardecer. Cerró los ojos por un momento, tratando de alejar los pensamientos no deseados. Pero persistieron, como piezas de un rompecabezas que se negaban a encajar. Se preguntó si algún día podría encontrar la paz que anhelaba, si algún día podría dejar atrás las cicatrices del pasado.
La casa estaba en silencio aparte del rugido de la tormenta afuera. No hubo más risas ni más conversaciones animadas. Solo el eco vacío de una vida que ya no existía. Se sintió perdida en la oscuridad, buscando desesperadamente una luz que pudiera guiar su camino. Recordó los momentos felices que había compartido con su familia, las historias contadas alrededor de la chimenea, las risas compartidas en la mesa. Pero esos momentos ahora parecían tan lejanos, tan inalcanzables. Se preguntaba si algún día podría recuperar lo que había perdido, si algún día podría reconstruir lo que había sido destruido. Afuera la lluvia seguía cayendo, implacable en su marcha. Observó las gotas que caían por la ventana, perdida en sus propios pensamientos. Lo que le deparaba el futuro, no lo sabía con seguridad. Pero una cosa era segura, necesitaba encontrar una manera de seguir adelante, de dejar atrás el pasado y dejar espacio para un nuevo comienzo. Respiró hondo, tratando de encontrar la fuerza que tanto necesitaba. Tal vez no sería fácil, tal vez habría más lágrimas que derramar, más dolor que afrontar. Pero estaba decidida a seguir adelante, a afrontar lo desconocido con valentía y determinación. Afuera la tormenta comenzó a amainar y las nubes oscuras se disiparon lentamente en el horizonte. Un rayo de sol atravesó las nubes, esparciendo una tímida luz por la habitación oscura. Era como si el universo le estuviera enviando una señal, una promesa de que vendrían días mejores. Miró al cielo y una sonrisa temblorosa apareció en sus labios. Quizás, después de todo, había esperanza. Tal vez podría encontrar la paz que estaba buscando. Con una nueva sensación de determinación, se alejó de la ventana, lista para afrontar lo que le deparara el futuro. Pero ahora todo había cambiado. Desde que se mudó, sus amigos se habían ido y su madre estaba sola. Con casi 40 años, estaba sola con su hijo y no había perspectivas de cambio en su vida personal. Se sintió culpable, pero no podía volver atrás. La vida no es una película que se pueda pausar y rebobinar. Miró por la ventana del pequeño apartamento, perdida en oscuros pensamientos. El paisaje urbano exterior parecía reflejar su propia soledad, con edificios altos y grises que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El ruido constante de la ciudad la envolvió como un abrazo no deseado, recordándole la dura e implacable realidad que enfrentaba todos los días. Sus amigos, a quienes ella solía llamar familia, ahora estaban dispersos por todo el mundo, cada uno siguiendo su propio camino. Los vínculos que una vez los unieron parecían haberse desvanecido con el tiempo, dejando atrás solo recuerdos distantes y una sensación de vacío. Se preguntó si algún día sería capaz de recuperar lo que había perdido, si algún día sería capaz de reconstruir las conexiones rotas. Su madre, una figura solitaria en un mundo ajetreado, dependía ahora de ella más que nunca. Sintió el peso de esta responsabilidad sobre sus hombros, el peso de cuidar a alguien que siempre la había cuidado. Pero incluso eso parecía insuficiente para llenar el vacío en su corazón, el vacío dejado por aquellos que se fueron y nunca regresaron. Se culpó a sí misma por sus elecciones, por las decisiones que la llevaron allí. Se preguntó si podría haber hecho algo diferente, si podría haber evitado el oscuro destino que ahora la acosaba. Pero las preguntas no tenían respuesta y los que pasaría si nunca condujeron a ninguna parte. Tenía que aceptar la realidad tal como era, por dolorosa que fuera. Su hijo jugaba en el suelo, ajeno a las preocupaciones de su madre. Él era su luz, su rayo de esperanza en un mundo lleno de oscuridad. Ella lo miró con ternura, preguntándose a qué tipo de mundo se enfrentaría cuando fuera mayor, qué tipo de desafíos tendría que superar. Quería protegerlo de todo lo malo, pero sabía que era imposible. Él tendría que encontrar su propio camino, tal como ella tenía que encontrar el suyo. Suspiró, el peso de sus preocupaciones parecía aplastarla. Se sentía cansada, agotada de luchar contra las cadenas que la ataban. Pero sabía que no podía darse por vencida, no ahora. Tenía que seguir luchando, seguir buscando lo que la mantenía viva, incluso si no sabía exactamente qué era. La vida siguió su curso implacable, indiferente a los deseos y sueños de quienes en ella vivían. Se sentía como si estuviera a la deriva en un mar tormentoso, sin rumbo ni dirección. Pero se negó a hundirse, se negó a perder la esperanza de encontrar algún día su lugar en el mundo. Miró el reloj de la pared y las horas parecían pasar lentamente. Sabía que el tiempo no esperaba a nadie,
que cada segundo desperdiciado era una oportunidad desperdiciada. Tenía que encontrar una manera de seguir adelante, encontrar un propósito para su vida que fuera más grande que ella misma. Pero por mucho que lo intentara, las respuestas siempre parecían fuera de su alcance. Se sentía perdida en un laberinto sin salida, rodeada de muros que parecían cerrarse cada vez más. Se preguntó si algún día encontraría la luz al final del túnel, si algún día encontraría las respuestas que estaba buscando. Pensó que estaba haciendo lo correcto, o al menos estaba preparada para cualquier cosa. Pero ahora se dio cuenta de lo tonta que había sido. No valoré lo que tenía y lo perdí todo tan fácilmente. En el silencio sofocante del apartamento, se encontró sumergida en un mar de arrepentimientos. Cada elección hecha, cada paso dado, parecía haber sido un terrible error que la llevó al punto en el que se encontraba ahora. Lamentó no haber apreciado lo que tenía cuando estuvo a su alcance, no haber reconocido el valor de lo que ahora había perdido. Los recuerdos del pasado la perseguían, apareciendo como fantasmas para atormentar su conciencia. Recordó los momentos felices, las sonrisas compartidas y los sueños que alguna vez alimentaron su corazón. Pero ahora, todo lo que quedaba era un vacío doloroso, una sensación de pérdida que consumía sus entrañas. Se preguntó cómo podía haber sido tan ciega, tan insensible ante la belleza que la rodeaba. Tenía todo lo que necesitaba, todo lo que siempre quiso, pero nunca supo cómo apreciarlo realmente. Dejó que las pequeñas alegrías se le escaparan de las manos, sin darse cuenta de lo preciosas que eran. Ahora se encontraba sola, perdida en un mundo que parecía tan extraño y hostil. Ansiaba volver atrás, deshacer las decisiones que la habían llevado a ese punto. Pero sabía que era demasiado tarde, que el pasado no podía cambiarse, por mucho que lo deseara. Se culpaba por su propia necedad, por su incapacidad para ver más allá de sus propias necesidades y deseos. Se preguntó si algún día sería capaz de perdonarse a sí misma, si algún día encontraría la redención por sus pecados pasados. Pero las respuestas seguían siendo esquivas y se le escapaban de las manos como sombras fugaces en la oscuridad. Miró hacia el futuro con una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza de que tal vez, algún día, encontrara el camino de regreso a casa, al lugar al que pertenecía su corazón. Miedo de que quizás ya era demasiado tarde, de que ya había perdido para siempre lo que más amaba. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, testigos silenciosos de su dolor y arrepentimiento. Se sentía frágil y vulnerable, como si estuviera al borde de un abismo sin fondo. Pero aún así, se negó a darse por vencida, se negó a sucumbir a la desesperación que la amenazaba. Sabía que tenía que seguir luchando, seguir buscando lo que la mantenía con vida. Porque al final, eso fue lo que la mantuvo en pie, incluso cuando todo parecía perdido. Sabía que no sería fácil, que el camino por delante estaba lleno de desafíos y obstáculos. Pero también sabía que tenía que intentarlo, tenía que seguir adelante, sin importar lo difícil que fuera. Hoy fue el día más feliz de su vida. Con una licenciatura en Derecho en sus manos, a la edad de 23 años, sentía que tenía toda la vida por delante. Sus amigos la invitaron a celebrar este importante logro. Tu madre también merece felicitaciones. Ahora era una abogada certificada. El sol brillaba intensamente en el cielo, reflejando el resplandor de alegría que inundaba su corazón. Cada paso que di se sintió más ligero, lleno de promesas y posibilidades emocionantes. Miró el diploma que tenía en las manos, admirando la elegante letra que anunciaba su logro. Los años de arduo estudio finalmente dieron sus frutos. Recordó las noches de insomnio, los sacrificios realizados en nombre de su objetivo. Cada obstáculo, cada desafío, solo la hizo más fuerte y la acercó un paso más a su sueño. Ahora estaba lista para enfrentar el mundo con confianza y determinación. Sabía que no sería fácil, que el camino por delante estaría lleno de desafíos y adversidades. Pero también sabía que estaba preparada para enfrentarlos, armada con conocimiento, habilidad y determinación inquebrantable. Sus amigos se reunieron a su alrededor, brindando por su éxito y celebrando su logro. Ella sonrió, sintiéndose agradecida por su presencia en su vida. Ellos habían sido su apoyo constante, su fuente de fortaleza e inspiración en los momentos más difíciles. Su madre la miró con orgullo evidente en sus ojos. Sabía lo duro que había trabajado su hija para llegar a este momento y su admiración por ella crecía cada día.
Siempre había sabido que su hija estaba destinada a grandes cosas y ahora lo había demostrado para que el mundo lo viera. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, se permitió sumergirse en la felicidad del momento. Se sentía radiante, como si flotara en una nube de pura alegría. Todos los miedos e incertidumbres del pasado fueron olvidados, reemplazados por la euforia de tus logros. Sabía que había mucho trabajo por delante, muchas batallas que librar en el mundo del derecho. Pero por ahora, estaba decidida a saborear cada momento de esta merecida victoria. Se sentía invencible, como si pudiera conquistar el mundo con nada más que su determinación y voluntad de hierro. A medida que avanzaba la noche, se encontró rodeada del amor y el apoyo de aquellos a quienes más amaba. Se rieron juntos, compartiendo historias y recuerdos de tiempos pasados. Cada risa fue una celebración, cada abrazo una confirmación del vínculo especial que compartían. Sabía que el futuro sería desafiante, lleno de altibajos, victorias y derrotas. Pero también sabía que no estaba sola. Tenía a su familia, sus amigos y su propia determinación como escudo contra las adversidades de la vida. Mientras se preparaba para la celebración, sintió una alegría renovada. Fue bueno sentirse como un adulto. Estuvo a punto de levantar el teléfono para llamar a su madre y decirle que no esperara, pero luego recordó que su madre esperaría y miraría por la ventana. Vestida con su mejor atuendo, se miró en el espejo y observó cada detalle de su reflejo. Su corazón latía con entusiasmo, esperando lo que le depararía la noche. Era como si estuviera a punto de embarcarse en una aventura desconocida, llena de promesas y sorpresas. Mientras se arreglaba el cabello y se aplicaba una última capa de lápiz labial, su mente vagaba hacia los días de su infancia cuando su madre la cuidaba con ternura y amor. Extrañaba esa sensación de seguridad, la certeza de que alguien siempre estaría ahí para ella, sin importar qué. Pero ahora las cosas eran diferentes. Era una adulta, responsable de su propia vida y destino. Tuvo que aprender a valerse por sí misma, a enfrentar los desafíos que la vida le presentaba sin el consuelo del regazo de su madre. Mientras bajaba las escaleras hacia la fiesta que la esperaba abajo, sintió una mezcla de emociones recorriéndola. Alegría, emoción, pero también una punzada de anhelo y melancolía. Se preguntó si su madre estaría mirando por la ventana ahora, deseando estar allí con ella. Al entrar al salón decorado para la ocasión, fue recibida por las cálidas sonrisas de sus amigos y familiares. La saludaron con entusiasmo, felicitándola por su logro y deseándole lo mejor en el futuro. Se sintió envuelta por la energía positiva de ese lugar, pero aún así, una parte de ella aún añoraba la presencia de su madre. Anhelaba compartir ese momento especial con ella, sentir su abrazo reconfortante y escuchar sus palabras de aliento. Mientras charlaba y reía con sus invitados, no pudo evitar preguntarse qué estaría haciendo su madre en ese momento. Estaba mirando por la ventana, esperando que su hija volviera a casa, aunque solo fuera por una noche. La idea la dejó con el corazón hundido, una sensación de pérdida que no podía ignorar. Sabía que tenía que seguir adelante, que tenía que disfrutar cada momento de esa celebración, pero una parte de ella todavía estaba atrapada en el pasado, en su madre y en la vida que compartían juntas. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, ella se dejó llevar por el ritmo de la música y la alegría contagiosa de los presentes. Bailó, rió y brindó por el futuro incierto que la esperaba, pero en algún lugar del fondo de su mente, su madre todavía estaba allí, observando en silencio desde lejos. La celebración fue grandiosa. Después de que el restaurante cerró, continuaron caminando. Los amigos consiguieron vino de alguna parte, que se acabó rápidamente. Sintió que era hora de volver a casa. La noche todavía estaba viva cuando salieron del restaurante, las luces de la ciudad brillaban como estrellas lejanas en el cielo nocturno. El aire se llenó de una mezcla de risas, conversaciones animadas y el suave aroma de la comida y el vino. Miró a su alrededor, observando cada detalle de la escena que tenía ante ella. Tus amigos estaban a tu lado, sonriendo y riendo, compartiendo historias y recuerdos de la noche memorable que acababan de pasar. Fue una de esas noches que sabía que quedaría grabada en su memoria para siempre. Mientras caminaban por las calles brillantemente iluminadas, ella sintió una sensación de euforia extenderse por todo su cuerpo. Era como si estuviera flotando en una nube de felicidad, libre de preocupaciones y responsabilidades, simplemente viviendo el momento presente.
Los sonidos de la ciudad la rodearon, creando una banda sonora para esa noche mágica. Las risas de la gente, el sonido de los coches pasando y el lejano zumbido de la vida nocturna dieron a la ciudad una energía palpitante, una sensación de vida que nunca antes había experimentado. Se encontró sonriendo, incapaz de contener la alegría que burbujeaba en su interior. Era como si nada más importara en ese momento, solo la sensación de estar viva y rodeada de quienes más amaba. Mientras seguían caminando, notó que el tiempo parecía haberse detenido, como si estuvieran atrapados en un momento eterno, inmunes a las presiones y preocupaciones del mundo exterior. Fue liberador, un bienvenido descanso del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. Pero incluso cuando se dio a la euforia de la noche, una parte de ella sabía que no podría durar para siempre. Sintió que la familiaridad del cansancio empezaba a calar en sus huesos, recordándole que el descanso era tan importante como la diversión. Miró a su alrededor y vio a sus amigos todavía inmersos en sus animadas conversaciones, sin darse cuenta del paso del tiempo. Sabía que tenía que volver a casa, que tenía que afrontar la realidad del inminente amanecer. Con un suspiro de mala gana, interrumpió la conversación y anunció que era hora de irse. Sus amigas protestaron, insistiendo en que la noche aún era joven y estaba llena de posibilidades, pero ella sabía que tenía que ser responsable. Después de despedirse de sus amigos, llamó a un taxi. Saludó frenéticamente hasta que finalmente se detuvo un taxi desolado. ¿A dónde vas, niña?, preguntó el conductor. Allí, ella señaló con su mano. El taxi se alejó bruscamente y se hundió en la oscuridad de la noche. Miró por la ventana y vio pasar las luces de la ciudad, borrosas en un paisaje urbano en constante movimiento. Su corazón todavía latía acelerado por la emoción de la noche, el zumbido de la vida nocturna todavía resonaba en sus oídos. Se sentía viva, pulsando con la energía de la ciudad que nunca duerme, pero también sintió una punzada de melancolía filtrarse en su felicidad. Mientras el taxi avanzaba por las calles vacías, se encontró perdida en sus pensamientos, reflexionando sobre la noche que acababa de terminar. Fue una celebración de hitos importantes, una noche de logros y promesas de un futuro brillante. Pero bajo la fachada de felicidad, sentía una sensación de inquietud, la sensación de que faltaba algo. No podía identificarlo, pero sabía que estaba allí, acechando en las sombras de su mente. El taxista la miró por el espejo retrovisor y sus ojos curiosos reflejaban la tenue luz del tablero del auto. Pareces estar en tu propio mundo, niña, observó. Ella sonrió levemente, reconociendo la verdad en sus palabras. A medida que el taxi se acercaba a su destino, sintió que una mezcla de anticipación y aprensión la invadía. No sabía qué esperar, pero algo le dijo que estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría su vida para siempre. Cuando el taxi finalmente se detuvo, pagó al conductor y salió a la calle. El aire de la noche era fresco y vigorizante y la envolvía en su reconfortante abrazo. Miró a su alrededor y vio las luces parpadeantes de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Respiró hondo y sintió la energía palpitante de la ciudad a su alrededor. Ya no había vuelta atrás, tenía que seguir adelante, afrontar lo desconocido con valentía y determinación. Con pasos vacilantes, se acercó a su destino, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero estaba dispuesta a descubrirlo. Porque, como decían, el destino es como un río, siempre en movimiento, siempre llevándote a donde necesitas estar. Cuando despertó a la mañana siguiente, no tenía idea de dónde estaba. Sus ojos se fijaron en el candelabro que colgaba del techo, una pieza imponente y elegante que parecía fuera de lugar en su percepción. Definitivamente no tenían una lámpara de araña como esa en casa. Intentó levantarse, pero una sensación de peso la inmovilizó contra la cama. Con un esfuerzo concentrado, finalmente se puso de pie, su cuerpo protestaba ante cada movimiento. La luz del sol inundó la habitación, revelando detalles que ella no reconoció. Las paredes, los muebles, todo parecía extrañamente familiar y extraño al mismo tiempo. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el hombre que dormía en el sofá. Su corazón se aceleró en su pecho mientras intentaba desesperadamente comprender qué estaba pasando. ¿Quién era él? ¿Cómo diablos había llegado allí? Una mezcla de miedo y confusión la envolvió mientras estudiaba al hombre desconocido. Su rostro estaba relajado en un sueño profundo,
los suaves rasgos revelaban una serenidad que ella no podía replicar. Con cautela, se levantó de la cama y sus pies descalzos encontraron el frío suelo. Cada paso fue un viaje hacia lo desconocido, una inmersión en el abismo de la incertidumbre. Mientras se acercaba al hombre dormido, su mente daba vueltas en preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado allí? Y ella misma, ¿cómo había llegado allí? Sus recuerdos eran una neblina confusa, fragmentos de imágenes y sensaciones bailando en el borde de su conciencia. Una sensación de déjà vu la envolvió mientras observaba el rostro dormido del hombre. Había algo en él, algo que la atraía como un imán, algo que no podía identificar pero que la hacía sentir extrañamente segura. Con cuidado, extendió la mano y tocó ligeramente el hombro del hombre. Se agitó levemente y sus ojos se abrieron lentamente. Por un momento, hubo un instante de reconocimiento en su mirada, un destello de comprensión que se disipó tan rápido como había llegado. ¿Quién eres tú?, preguntó, su voz temblaba ligeramente por la ansiedad. El hombre parpadeó y sus ojos se acostumbraron a la luz ambiental. Una sonrisa somnolienta apareció en sus labios mientras se enderezaba en el sofá, con los ojos todavía borrosos por el sueño. ¿No recuerdas?, respondió con la voz ronca por el sueño. Nos conocimos anoche. Parecías perdida, así que te traje aquí. Sus palabras resonaron en su mente, un puente frágil hacia un pasado que no podía alcanzar. Intentó desesperadamente aferrarse a cualquier recuerdo, a cualquier pista que pudiera iluminar el misterio de su amnesia. Pero las sombras del recuerdo la eludieron, bailando fuera de su alcance como humo fugaz. Se sentía como si estuviera flotando en un mar de confusión, perdida en un laberinto de incertidumbre. No lo recuerdo, admitió, su voz era un frágil susurro en el aire. El hombre sintió comprensivamente y sus ojos transmitían silenciosa compasión. Él extendió la mano y le ofreció consuelo que ella no sabía que necesitaba. No te preocupes, dijo en voz baja. Descubrámoslo juntos. Asustada y confundida, se cubrió con una fina manta que encontró tirada en un sillón cercano. Sus dedos temblaron levemente, haciendo eco de la ansiedad que hervía dentro de él. ¿Quién eres y por qué estoy aquí?, preguntó, su voz temblorosa cargando el peso de una profunda confusión. El hombre que tenía delante, de ojos amables y expresión compasiva, pareció comprender la tormenta que azotaba su mente. Sus labios se curvaron en una sonrisa reconfortante, un gesto de calma en medio del caos que la rodeaba. Responderé a todas tus preguntas, respondió con voz suave y reconfortante. Ve a darte una ducha, yo haré café y te lo contaré todo. Sus palabras fueron un bálsamo para su alma atribulada, una promesa de claridad en un mundo envuelto en sombras. Se levantó de la cama sintiéndose frágil y vulnerable ante la incertidumbre que la rodeaba. Mientras el agua caliente de la ducha se derramaba sobre ella, sus pensamientos se arremolinaban en un torbellino de confusión. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué la había traído aquí? Y, sobre todo, ¿qué había sucedido para que despertara en un lugar desconocido, con su memoria como un lienzo en blanco? Cada gota de agua que corría por su piel era un intento de disipar las brumas de la incertidumbre, de encontrar algún rastro de verdad en medio del laberinto de su mente. Pero por más que lo intentó, las respuestas permanecieron fuera de su alcance, como sombras bailando al borde de la percepción. Cuando finalmente salió de la ducha, envuelta en una toalla suave, los reconfortantes aromas del café recién hecho llenaron el aire. Se dirigió a la cocina, donde el hombre estaba ocupado preparando 2 tazas humeantes. Gracias, murmuró, aceptando la taza que él le ofreció. La reconfortante calidez del café fue un bienvenido consuelo para su alma atribulada, un ancla de normalidad en un mar de incertidumbre. Se sentaron a la mesa de la cocina, el silencio flotaba entre ellos como una espesa niebla. Sintió el peso de las preguntas no formuladas flotando en el aire, una sombra silenciosa que los envolvió a ambos en su frío abrazo. ¿Quién eres tú?, preguntó finalmente, su voz era un susurro frágil en la quietud de la habitación. El hombre la miró y sus ojos transmitían una compleja mezcla de emociones. Mi nombre es Yi, dijo en voz baja, cada palabra llevaba el peso de una historia no contada. Y tenemos mucho de qué hablar. No sabía por qué, pero decidió escuchar. La sugerencia de Yi, aunque extraña y misteriosa, pareció ofrecer un rayo de claridad en medio de la niebla de confusión que la envolvía. Se sentía bien estar bajo la ducha caliente,
las gotas de agua acariciaban tu piel como un abrazo reconfortante. Mientras el agua caía, dejó que sus pensamientos vagaran, como hojas flotando en una corriente tranquila. Encontró champú y jabón, y cada movimiento de sus manos fue un acto de autocompasión, un intento de eliminar las incertidumbres que la atormentaban. Cada gota que corría por su piel era una promesa de renovación, una oportunidad para dejar atrás las huellas del pasado y abrazar lo desconocido con valentía. Cuando finalmente salió del baño, envuelta en una suave toalla, se sintió como una persona completamente diferente. Las preocupaciones y dudas que la habían atormentado antes del baño ahora parecían lejanas, como sueños disipados por la luz del día. Eve la estaba esperando en la sala de estar, con el rostro iluminado por una expresión de cautelosa expectación. Ella se unió a él, sintiéndose como una actriz en un escenario, esperando que se desarrollara la siguiente escena de una obra cuyo argumento aún era un misterio. ¿Qué quieres decirme?, preguntó, sus palabras llenas de una compleja mezcla de curiosidad y aprensión. Eve la miró, sus profundos ojos azules reflejaban las sombras danzantes de las velas que salpicaban la habitación. La verdad es que nos conocemos antes, comenzó, su voz suave como el susurro del viento entre los árboles. Pero no de la manera que podrías pensar. Se inclinó hacia adelante, sus sentidos agudizados por la anticipación. Cada palabra de pie era como un fragmento de un rompecabezas, una pieza que podía revelar una imagen completamente nueva si se colocaba en el lugar correcto. Yo era tu vecino, continuó, su voz teñida con un toque de melancolía. Hace muchos años, cuando éramos niños, nuestras familias vivían en la misma calle. Solías jugar en el jardín con tu perro y yo te observaba desde la ventana de mi habitación. La revelación de Tate arrojó una luz inesperada sobre el pasado, iluminando los rincones oscuros de sus recuerdos. Se encontró transportada a su infancia, a las tardes soleadas y a las risas despreocupadas que llenaban el aire como coloridas mariposas bailando en el viento. Nunca supe que estabas mirando, murmuró, su voz era un suave susurro en la habitación oscura. Max asintió, con una sonrisa triste jugando en sus labios. Hay tantas cosas que nunca nos contamos, dijo, con la voz cargada por el peso de los años perdidos. Pero eso no significa que no estén ahí, esperando a ser descubiertos. Ven aquí, dijo, y su suave voz resonó en la pequeña cocina. Se acercó, sus pasos inseguros reflejaban la confusión que aún persistía en su mente. Estaba de pie cerca del mostrador, donde una cafetera despedía el reconfortante aroma del café recién hecho. Preparé café, corté algunos sándwiches, tomé un refrigerio, continuó, señalando con un amplio gesto la variedad de alimentos que había sobre la mesa. Ella le dio las gracias pero pidió agua fría, con la garganta todavía seca por la ansiedad de la noche anterior. Mientras ella se sentaba a la mesa, él se unió a ella y sus penetrantes ojos azules estudiaron su rostro con curiosidad. Se sentía incómoda bajo su mirada perspicaz, como si él pudiera leer los secretos escondidos en su corazón. ¿No tienes curiosidad por saber cómo llegaste aquí?, preguntó, su voz amigable tenía un tono de misterio. Ella asintió lentamente, su mente inundada por una avalancha de preguntas sin respuesta. Estaba esperando que me lo dijeras, respondió ella, tratando de mantener la voz firme a pesar de la turbulencia de emociones que la consumían por dentro. Él sonrió, una sonrisa gentil que iluminó su rostro con un aura reconfortante. Empecemos por el principio, sugirió, empujando una taza de café hacia ella. Estaba caminando a casa después del trabajo cuando te vi en la calle. Parecías perdida, así que me acerqué para ver si necesitabas ayuda. Ella asintió, recordando vagamente las sombras nocturnas y las luces distantes que danzaban en su mente como fantasmas fugaces. Recuerdo estar en la calle, murmuró, su voz era un susurro frágil en el silencio de la cocina. Pero luego todo se vuelve confuso. Él asintió comprensivamente, sus ojos transmitían una silenciosa compasión que la hizo sentir vista y comprendida de una manera que no podía explicar. Te traje a casa, continuó, su voz suave como una caricia. Estabas muy cansada, así que te dejé descansar mientras preparaba algo de comida. Ella lo miró, su expresión era una mezcla compleja de gratitud y confusión. No sé qué decir, admitió, con la voz quebrada por emociones que amenazaban con desbordarse. Él colocó una mano reconfortante sobre la de ella y sus dedos la tocaron con una delicadeza que la hizo estremecer. No es necesario que digas nada, dijo en voz baja.
Estoy aquí para ti pase lo que pase. Obtuve un título, dijo, con la voz espesa por la emoción reprimida, como si el peso de su logro estuviera a punto de desbordarse de su pecho. Miró al joven frente a ella, sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo e incertidumbre. Eso es increíble, respondió el joven llamado Yi, con el rostro iluminado por una cálida sonrisa que llegaba a sus ojos azules con una sinceridad cautivadora. Extendió la mano en un gesto amistoso, en señal de bienvenida a la joven que había entrado en su vida de forma tan inesperada. Sofía, dijo, devolviendo el apretón de manos con una firmeza que reflejaba su determinación interior. Sus dedos se entrelazaron por un breve momento, un vínculo silencioso entre dos extraños unidos por circunstancias fuera de su control. «Hey», respondió, su voz suave y acogedora, como una brisa reconfortante en medio del caos de la vida cotidiana. Él la miró con curiosidad, sus ojos buscando en lo más profundo de su alma respuestas que ella no sabía cómo darle. Se encontraron en un lugar entre el pasado y el futuro, donde los sueños se mezclaban con la realidad y las posibilidades eran tan vastas como el horizonte que se extendía ante ellos. Fue un momento de encuentro, un momento fugaz donde dos vidas se tocaron y entrelazaron en una delicada danza de esperanza y expectativa. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, la sensación de que este encuentro era más que una simple coincidencia. Había una energía pulsante en el aire, una conexión invisible que los unía de una manera que ella no podía explicar. Hablaron durante horas, compartiendo historias y sueños, miedos y aspiraciones. Cada palabra intercambiada era un vistazo al alma del otro, una ventana a un mundo interior que a menudo permanecía oculto a los ojos del mundo. A medida que avanzaba la noche y las estrellas brillaban en el cielo oscuro, Sofía y Yid encontraron consuelo el uno en el otro, un sentido de pertenencia que trascendía las barreras del tiempo y el espacio. Eran extraños, sí, pero también eran mucho más que eso. Eran almas afines, unidas por un hilo invisible que los guiaba hacia lo desconocido. Abrió los ojos lentamente, dejando que la suave luz de la mañana penetrara su conciencia dormida. Por un momento, todo a su alrededor pareció borroso, como si estuviera saliendo de un sueño profundo y confuso. Mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que no estaba en su sala familiar, con sus cortinas de encaje y paredes pintadas de un azul suave. No, el entorno que lo rodeaba era desconocido, un paisaje extraño que desafiaba su comprensión. Sus ojos se posaron en la lámpara de araña que colgaba del techo, una maraña de cristales brillantes que proyectaban reflejos danzantes por toda la habitación. Era una pieza lujosa, muy diferente a los muebles sencillos y acogedores de su casa. Una sensación de confusión se apoderó de ella mientras intentaba levantarse. Sentía las extremidades pesadas, como si estuvieran bañadas en miel, y luchaba por liberarse de la niebla que envolvía su mente. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el hombre del sofá, un extraño de rasgos suaves y desconocidos. Él estaba allí, tan tranquilo y sereno, como si fuera parte del propio mobiliario. ¿Cómo diablos había llegado allí? Esa pregunta resonó en su mente como un eco lejano, una búsqueda desesperada de respuestas en un mundo de preguntas sin resolver. El recuerdo de la noche anterior empezó a aflorar, fragmentado y borroso, como si estuviera intentando armar un rompecabezas imposible. Recordó risas y conversaciones, una sensación de calidez y camaradería que la envolvió como un abrazo reconfortante. Pero entonces, los recuerdos se desvanecieron, dejando solo un vacío inquietante a su paso. No sabía cómo llegó allí ni quién era el hombre que dormía en su sofá. Lo único que tenía eran preguntas sin respuesta, un enigma envuelto en misterio e incertidumbre. Con un suspiro de resignación, se levantó de la cama y se acercó al hombre dormido. Sus rasgos eran suaves, casi etéreos, como si pertenecieran a un sueño fugaz que desaparecería al primer toque de realidad. «¿Quién eres?», susurró, sus palabras perdidas en el silencio de la mañana. No hubo respuesta, solo el suave sonido de la respiración del hombre mientras dormía. Ella se alejó lentamente, dejándolo descansar en paz mientras él intentaba desentrañar el misterio que la rodeaba. No había respuestas fáciles, solo una sensación persistente de que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que apenas podía imaginar. Sofía estaba atónita, su mente giraba como un tío vivo fuera de control. Intentó pronunciar las palabras, pero tenía la garganta seca y su voz salió como un débil susurro. «Hola», finalmente logró murmurar, sus labios se curvaron en una sonrisa incierta.
Sus ojos se fijaron en los de Lee, buscando alguna pista, algún indicio de lo que pasó esa turbulenta noche. Max, a su vez, la miró con expresión tranquila, como si estuviera completamente a gusto en aquella desconcertante situación. Sus ojos oscuros brillaron con curiosidad, pero había algo más allí, algo que ella no podía identificar. ¿Qué celebramos? Su voz era tranquila, gentil, como una suave brisa en una tarde de verano. Habló como si no pasara nada malo, como si no estuvieran atrapados en una red de misterio y confusión. Obtuve un título, las palabras salieron de Sofía en un susurro, llenas de incertidumbre y ansiedad. Fue un logro significativo, un hito en su viaje personal, pero en ese momento parecía insignificante en comparación con el enigma que los rodeaba. Eso es increíble, la respuesta de Cliff fue inmediata, su voz rebosaba sinceridad y admiración. La miró con un brillo en los ojos, como si estuviera realmente impresionado por su logro. Sofía, acabo de despertar, se disculpó en voz baja, sintiéndose incómoda con la conversación que se desarrollaba entre ellos. Todo se sentía tan surrealista, tan fuera de lugar, como si estuvieran atrapados en un sueño del que no podían despertar. Max asintió, con el rostro impasible, como si estuviera absorbiendo cada palabra que ella decía. Había algo en su mirada, algo que la inquietaba, pero no podía descifrar qué era. Permanecieron en silencio por un momento, el aire estaba cargado de tensión y expectación. Sofía se sentía como si estuviera al borde de un abismo, a punto de sumergirse en un mundo desconocido de posibilidades y peligros. Finalmente, se rompió el silencio y sus palabras cortaron el aire como una hoja afilada. Necesitamos hablar, dijo con voz profunda y solemne. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía mientras lo miraba, su corazón latía salvajemente en su pecho. Sabía que esta conversación cambiaría todo, que estaban a punto de hacerse revelaciones y se revelarían secretos. Vámonos a casa y yo iré a trabajar, dijo Yi, con la voz llena de determinación mientras miraba a Sofía, sus ojos oscuros serios e inquebrantables. Sofía sintió un nudo en la garganta mientras intentaba encontrar palabras para responder. Sabía que no podía escapar de esta situación, que era inútil tratar de razonar con Liev cuando él estaba tan decidido. No te preocupes. Iré sola, sobre todo porque el transporte público ya está funcionando, intentó protestar, su voz sonaba débil e insegura para sus propios oídos. No quería depender de Yi, no quería sentirse atrapada por sus expectativas y exigencias. Pero Cliff no estaba dispuesto a ceder. Su expresión era firme, sus ojos fijos en los de ella como si estuvieran sondeando su alma en busca de respuestas que ella no podía dar. Eso no es negociable, especialmente porque dormiste con ropa puesta y no tienes nada que ponerte en público, respondió con voz tranquila pero inflexible. Él tenía razón, por supuesto. Sofía apenas se había dado cuenta de que llevaba la misma ropa que la noche anterior, su pijama, inadecuado para afrontar el mundo exterior. Sofía tragó, sintiéndose derrotada. Sabía que no tenía más remedio que ceder, que intentar luchar contra Tig era como luchar contra una marea fuerte e implacable. Está bien, murmuró finalmente, resignada. No había nada más que decir. Se levantó del sofá, sintiéndose pequeña e impotente ante la presencia dominante de Ye. Se acercó a ella y sus ojos se suavizaron un poco cuando extendió la mano para tocarla. Todo va a estar bien, dijo suavemente, su voz era un eco reconfortante en medio del caos de emociones que inundaban su mente. Sofía asintió, incapaz de encontrar las palabras para expresar la avalancha de sentimientos que la consumían. Se dejó guiar por Goyi, confiando en que él la llevaría a casa, aunque una parte de ella se sentía como un pájaro enjaulado, deseoso de volar libre. Mientras caminaban juntos hacia la salida, Sofía echó un último vistazo al apartamento, un remanso de secretos y misterios que apenas empezaba a desentrañar. Sabía que este era solo el comienzo de su viaje, un nuevo capítulo en su vida que prometía desafíos y oportunidades a partes iguales. Sofía reunió todo el coraje que pudo encontrar dentro de sí misma, decidida a no dejar que la vergüenza se apoderara de ella. Sabía que necesitaba enfrentar a Dee, enfrentar la situación de frente, sin importar lo difícil que fuera. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por recomponerse, sus ojos todavía estaban rojos e hinchados, una clara indicación de la confusión emocional que había enfrentado. Max notó inmediatamente cuando sus miradas se encontraron,
y un momento de tenso silencio flotó entre ellos. Sí, tienes razón, dijo finalmente Sofía, rompiendo el silencio con una voz que temblaba ligeramente. Se sentía vulnerable frente a ti y sus defensas se desmoronaban bajo el peso de la situación. Max la observó atentamente, sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de comprensión y preocupación. Sabía que Sofía estaba pasando apuros, que el peso de las circunstancias los envolvía en una compleja red de emociones e incertidumbre. Gracias, murmuró Sofía, sus palabras llenas de gratitud mezcladas con una sensación de alivio. Apreciaba el apoyo silencioso de ella, aunque le resultaba difícil admitirlo ante sí misma. Un suspiro escapó de los labios de ella, una expresión de etérea compasión en su rostro. Quería encontrar las palabras adecuadas para consolarla, para ayudarla en este momento de angustia, pero sabía que las palabras por sí solas no serían suficientes. En cambio, extendió la mano y tocó ligeramente el hombro de Sofía, un gesto de solidaridad silenciosa que transmitía más de lo que cualquier discurso podría expresar. Sofía lo miró, sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y admiración por este simple acto de bondad. Permanecieron allí por un momento, perdidos en su propio mundo de emociones entrelazadas, cada uno buscando consuelo y fuerza en el otro. A pesar de las incertidumbres que los rodeaban, había un sentimiento de unidad entre ellos, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Finalmente, con un asentimiento silencioso, acordaron seguir adelante juntos, enfrentando cualquier desafío que el destino les deparara. No sería fácil, lo sabían, pero con el amor y el apoyo mutuos, estaban decididos a superar cualquier obstáculo que se les presentara. ¿Intercambiamos números de teléfono? Tal vez pueda serte útil, sugirió Oye, con un tono lleno de sinceridad y un toque de esperanza. Sofía quedó momentáneamente sorprendida por la oferta, pero pronto se dio cuenta de que sería prudente mantener esta conexión, aunque incierta, en su horizonte. Reflexionó por un momento, sintiendo una mezcla de emociones encontradas burbujeando dentro de ella. Por un lado, había un sentimiento de gratitud porque él estaba dispuesto a ofrecer su ayuda y apoyo en un momento tan tumultuoso de su vida. Por otro lado, había una vacilación inherente, una cautela arraigada que la obligaba a mantener cierta distancia. Sin embargo, cuando miró a Adil a los ojos, Sofía vio algo genuino y reconfortante, una chispa de confianza que le dio el coraje para seguir adelante. Ella sintió suavemente, aceptando la oferta de Jeff como un gesto de buena voluntad y amistad. Después de intercambiar números de teléfono, se despidieron con un saludo cordial, cada uno en direcciones opuestas pero con la promesa tácita de una conexión que podría florecer en el futuro. Sofía sentía que su corazón latía más rápido mientras caminaba por las calles, envuelta en pensamientos turbulentos y preguntas sin respuesta. Estaba inmersa en un mar de posibilidades, navegando por las aguas inciertas de un nuevo comienzo. Cuando llegó a casa, la recibió la imagen familiar de su madre junto a la ventana, una figura solitaria que observaba el mundo exterior con una mezcla de melancolía y resignación. La visión provocó una avalancha de emociones en Sofía, recordándole la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros, no solo hacia ella misma, sino también hacia sus seres queridos. Ella se acercó en silencio, sintiendo el peso de las palabras no dichas colgando entre ellos. Su madre se giró lentamente, sus ojos cansados se encontraron con los de Sofía con una expresión de ternura y preocupación. ¿Cómo estuvo la noche, cariño?, preguntó su madre, su voz suave llena de expectación y ansiedad. Sofía dudó por un momento, debatiendo internamente cómo compartir su experiencia sin cargar a su madre con preocupaciones innecesarias. Fue interesante, respondió finalmente Sofía, eligiendo sus palabras con cuidado. Conocí a alguien, un nuevo amigo, añadió, tratando de transmitir una sensación de optimismo y posibilidad con sus palabras. La expresión de su madre se suavizó ligeramente, un rayo de esperanza brillaba en sus ojos envejecidos. Extendió la mano y tomó la mano de Sofía con amor, un gesto silencioso de apoyo y aliento. Me alegro por ti, cariño, dijo su madre, con palabras cargadas de significado y ternura. Recuerda, siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Sofía sonrió, sintiendo una oleada de gratitud y amor inundando su corazón. Sabía que, sin importar los desafíos que le deparara el futuro, tenía el amor y el apoyo inquebrantable de su madre a su lado. Al ver el teléfono en sus manos temblorosas, Sofía sintió una opresión en el pecho.
Las llamadas perdidas de su madre aparecieron en la pantalla, una serie de intentos desesperados de comunicación que ella había ignorado por miedo e incertidumbre. Fue un doloroso recordatorio del creciente abismo entre ellos, una brecha que parecía cada vez más difícil de salvar. El silencio que siguió a su gesto vacilante fue ensordecedor, pesado por el peso de todas las palabras no dichas y emociones no expresadas. Vio la mirada herida en los ojos de su madre, una mezcla de decepción y tristeza que le hirió profundamente el corazón. Mami, más tarde, murmuró Sofía, las palabras sonaron débiles incluso para sus propios oídos. Extendió la mano en un vago gesto de disculpa, un intento desesperado de sacudirse la incomodidad y el dolor que amenazaban con engullirla en cualquier momento. Su madre permaneció quieta por un momento, con la mirada fija en el rostro de Sofía con una intensidad silenciosa que la hizo estremecer. Luego, sin decir palabra, dio media vuelta y se fue, con el rostro nublado por la tristeza y la resignación. El eco de su silencio resonó en las paredes vacías, llenando el espacio con una sensación de vacío y arrepentimiento. Sofía estaba sentada sola, perdida en un mar de pensamientos tumultuosos y emociones encontradas. Sabía que había lastimado a su madre, una herida que parecía ser más profunda de lo que cualquier palabra podría expresar. Sobre ella pesaba el peso del arrepentimiento, un ancla que la ataba al pasado impidiéndole seguir adelante. Pero incluso en medio de la oscuridad, hubo una chispa de esperanza, un rayo de luz que brillaba débilmente en el horizonte. Sabía que necesitaba enfrentar sus propios defectos y debilidades, confrontar los demonios que la perseguían, si quería encontrar una manera de reconciliarse con su madre y consigo misma. Con un profundo suspiro, Sofía se puso de pie, decidida a afrontar los desafíos que le esperaban. Sabía que no sería fácil, que habría obstáculos y dificultades en el camino, pero también sabía que no podía darse por vencida. El reencuentro con su madre era inevitable, una encrucijada que no podía evitar. Necesitaba encontrar una manera de sanar las heridas del pasado, de construir un puente sobre el abismo que lo separaba, si quería encontrar la redención y la paz que anhelaba. Cerró la puerta del dormitorio con un profundo suspiro, dejando atrás el eco de las voces que resonaban por los pasillos de la casa vacía. La noche cayó pesadamente a su alrededor, envolviéndola en un abrazo silencioso y solitario que la dejó anhelando paz y claridad. El suave resplandor de la lámpara iluminaba la habitación, proyectando sombras danzantes en las paredes mientras ella se movía por la habitación. Sus pasos eran lentos y vacilantes, una danza solitaria en medio de la oscuridad que la rodeaba. El guía que tenía en la mano era un ancla pesada, un intento desesperado de ahogar las voces que resonaban en su cabeza y los incesantes martillos que golpeaban en su cabeza. Se llevó el vaso a los labios y sintió que el líquido le quemaba la garganta y dejaba un rastro de calor a su paso. Los pensamientos se arremolinaban en su mente, una cacofonía de dudas e incertidumbres que la dejaban mareada y confundida. Se masajeó el cuello con dedos temblorosos, tratando de disipar la tensión que se acumulaba allí, una manifestación física de todo el peso que llevaba sobre sus hombros. El vestido que llevaba parecía una armadura endeble, una capa de invisibilidad que usaba para esconderse del mundo exterior. Lo estiró con manos temblorosas, movimientos cuidadosos y deliberados mientras intentaba aferrarse a alguna sensación de normalidad en un mar de caos. Con un suspiro de cansancio, el vestido se deslizó de sus hombros, cayendo silenciosamente a sus pies como una confesión silenciosa de sus propias debilidades y miedos. Lo miró por un momento y vio no solo un trozo de tela sino un trozo de su propia identidad, un frágil recordatorio de lo que solía ser. Se acostó en la cama, con las extremidades pesadas y exhaustas, y cerró los ojos con fuerza, esperando encontrar algo de paz en el reconfortante abrazo del sueño. Su mente estaba nublada y confusa, un laberinto de pensamientos y emociones del que parecía ineludible. Y luego, lentamente, la oscuridad la envolvió, envolviéndola en sus brazos fríos y silenciosos, llevándola a un mundo de sueños y sombras donde los límites entre la realidad y la fantasía se desdibujaban. Mientras se adentraba en el mundo de los sueños, el pasado emergía de las sombras como espectros silenciosos, listos para acechar cada rincón de su mente. Bajo la protección del sueño, los recuerdos surgían como fantasmas del pasado, clamando atención, exigiendo ser confrontados. Se encontró de nuevo en ese lúgubre apartamento, donde la soledad era su única compañera constante. Las paredes desnudas resonaban con el eco de su propia melancolía, y las sombras danzaban al ritmo de su tristeza.
Cada rincón parecía llevar el peso de un recuerdo doloroso, cada objeto un recordatorio no deseado de un momento que preferiría olvidar. Los momentos felices, esos breves destellos de luz en medio de la oscuridad, ahora parecían lejanos e irreales, como sueños que se desvanecen al despertar. Se encontró sonriendo junto a Dee, con los ojos brillando con la promesa de un futuro incierto. Pero ahora, esa felicidad parecía fugaz y efímera, una ilusión fugaz que se desvanecía ante la oscura realidad de su existencia. El calor de la cama envolvía su cuerpo mientras daba vueltas y vueltas inquietamente, atrapada en un laberinto de recuerdos y emociones contradictorias. Cada imagen, cada sensación, era un cuchillo afilado que le atravesaba el corazón, desgarraba las viejas heridas y exponía el dolor que con tanto esfuerzo intentaba olvidar. Y entonces, como un rayo de luz atravesando la oscuridad, se despertó con un suspiro, el cuerpo tenso y sudoroso, la mente sumida en torbellinos de pensamientos. Decidida a dejar atrás ese pasado, se levantó de la cama y sus pies descalzos tocaron el frío suelo de la habitación. El amanecer pintó el cielo con suaves tonos rosados y dorados, anunciando un nuevo día lleno de promesas y posibilidades. Miró por la ventana, al mundo que se extendía más allá, y sintió que una llama de esperanza se encendía en su interior. Pero las sombras del pasado todavía flotaban a su alrededor, envolviéndola en su frío e implacable abrazo. Sabía que no sería fácil dejar atrás los fantasmas que la perseguían, pero también sabía que era necesario liberarse del peso del pasado para poder seguir adelante. Cuando me desperté esa mañana, los tímidos rayos del sol se filtraban a través de las cortinas entreabiertas, pintando la habitación con suaves tonos dorados. Se sintió envuelta por un reconfortante sentimiento de gratitud, una emoción que brotaba de lo más profundo de su corazón e irradiaba por todo su ser. Daza, su amada hija, yacía tranquilamente en su cuna, envuelta en una suave manta de sueños infantiles. Su rostro angelical era una visión de pureza e inocencia, y sus deditos se aferraban a los bordes de la manta con encantadora delicadeza. Mirándola con ternura, sintió una oleada de emoción inundar su alma. Daza era más que simplemente su hija, ella era su rayo de sol, su razón para seguir atravesando las tormentas de la vida. En sus ojos vio el reflejo del amor incondicional, una fuerza motriz que la impulsó a superar todos los desafíos que la vida le presentó. Con un suave suspiro, acarició los suaves rizos que adornaban la cabeza de su preciosa hija. Cada toque era una expresión silenciosa de las promesas y los compromisos asumidos. Sabía, sin lugar a dudas, que haría todo lo que estuviera en su poder para brindarle a Daza una vida digna y feliz. Los recuerdos del pasado todavía resonaban en su mente, recuerdos de luchas y sacrificios, de días oscuros y noches interminables. Pero ahora, al mirar el rostro dormido de su hija, encontró fuerzas renovadas, una determinación inquebrantable de construir un futuro mejor para ambas. Se prometió a sí misma que nunca dejaría que las dificultades de la vida le robaran la luz que brillaba en los ojos de Daza. Ella sería su protectora, su guía, su fuente inagotable de amor y apoyo. Porque la maternidad no era solo un título que se debía ostentar, fue un camino de dedicación y sacrificio, de renuncias y recompensas, de entrega y gratitud. Con su corazón rebosante de amor, sabía que enfrentaría cualquier desafío que el destino le deparara, siempre y cuando pudiera mantener a Daza a salvo en sus brazos. Porque, en última instancia, fue el vínculo indisoluble entre madre e hija lo que les daría la fuerza para enfrentar los vientos tormentosos de la vida y emerger más fuertes que nunca. Mientras los pasos la llevaban por las concurridas calles de la ciudad, se sintió inmersa en sus propios pensamientos, sumergida en lo más profundo de sus reflexiones internas. Cada rincón, cada fachada de edificio, parecía llevar consigo fragmentos de recuerdos, entrelazados en una intrincada maraña de emociones y sentimientos. Fue entonces, en uno de esos momentos de introspección, que lo vio. Max. Su nombre resonó en su mente como un susurro, despertando un torbellino de sentimientos latentes durante mucho tiempo. Tu corazón dio un vuelco, el latido se aceleró a un ritmo frenético, cuando tu mirada se encontró con la suya entre la multitud. La intensidad de ese momento pareció suspender el tiempo a su alrededor, como si el universo entero estuviera contenido en ese único instante. Por un breve momento, sus miradas se encontraron, y en el silencio que flotaba entre ellos, hubo una cacofonía de emociones no expresadas, un torbellino de palabras no expresadas.
Podía sentir el peso del pasado sobre sus hombros, los recuerdos entrelazados como hilos invisibles que los conectaban, incluso frente al tiempo y la distancia. Cada sonrisa compartida, cada lágrima derramada quedó grabada en su memoria como una obra maestra de sentimientos, un tapiz de experiencias que moldearon quienes eran hoy. Pero a pesar del torrente de emociones que amenazaba con desbordarse, ninguno de los dos se movió. Permanecieron allí, de pie en medio de la calle, envueltos por un silencio lleno de significado, como si las palabras fueran innecesarias dada la intensidad de sus miradas. Podía ver el tumulto de sentimientos reflejados en sus ojos, las huellas de una historia compartida talladas en su expresión. Pero por mucho que quisiera sumergirse en ese océano de recuerdos, se encontró vacilante, temerosa de lo que pudiera surgir de lo más profundo de su corazón. Fue entonces cuando el sonido de la ciudad los envolvió nuevamente, el bullicio de las calles retomó su curso habitual. El momento de suspensión llegó a su fin y se vieron arrastrados de nuevo a la implacable realidad que los rodeaba. Con un breve saludo y una sonrisa temblorosa, Drake rompió el vínculo que los mantuvo atrapados en ese fugaz momento. Y, sin una palabra, sin un gesto más, se alejaron, cada uno por su lado, dejando tras de sí un reguero de preguntas sin respuesta y posibilidades inexploradas. En su fugaz encuentro en las concurridas calles, el mundo que los rodeaba pareció desaparecer, dejando solo a ella y a ti en un espacio etéreo, donde las palabras eran innecesarias dada la intensidad de las miradas intercambiadas. Era como si en ese momento estuviera contenido un torbellino de emociones, esperando ser liberadas en un diluvio de confesiones y verdades no dichas. Sintió el peso de las palabras atoradas en su garganta, como pájaros enjaulados clamando por libertad. Quería decirle cuánto lo amaba, cuánto significaba él para ella, pero el coraje pareció escaparle, dejándola paralizada por la magnitud de lo que quería expresar. Los ojos de Iggy, profundos y penetrantes, reflejaban un sinfín de emociones, un torbellino de sentimientos que resonaban en su alma como una sinfonía inacabada. Podía ver la intensidad de sus emociones reflejadas en su mirada, la urgencia de las palabras no dichas resonando entre ellos como un eco silencioso. Fue como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante, suspendiéndolos en un espacio sin tiempo donde las barreras de comunicación desaparecieron, dejando solo la esencia cruda de sus sentimientos a la vista. Cada respiración, cada latido del corazón, era un testimonio silencioso de la profunda conexión que compartían, un vínculo que trascendía los límites del tiempo y el espacio. Pero a pesar de la intensidad del momento, ninguno de ellos encontró el valor para romper el silencio. Las palabras parecían escaparse de ellos, dejándolos inmersos en un océano de emociones indescriptibles, incapaces de traducir la magnitud de sus sentimientos en meras palabras. Y así, cuando el mundo que los rodeaba retomó su curso habitual, se vieron arrastrados de nuevo a la implacable realidad que los rodeaba. El fugaz momento de conexión fue interrumpido, reemplazado por el ajetreo de las calles y el tumulto de la vida cotidiana. Con una última mirada significativa, se alejaron, cada uno siguiendo su propio camino, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y verdades no dichas. Pero incluso ante la incertidumbre de lo que les deparaba el futuro, había una chispa de esperanza brillando en sus corazones, una promesa silenciosa de que el destino todavía les reservaba muchas sorpresas. La decisión resonó en su mente como un eco insistente, cada palabra resonaba con la promesa de la liberación tan esperada. Era hora de enfrentar los fantasmas del pasado de frente, enfrentar las sombras que atormentaban tu alma y permitirte avanzar, liberándote de las cadenas del resentimiento y el dolor. Miró hacia el horizonte, donde el sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa, como si fuera un suave recordatorio de que cada día traía consigo la promesa de un nuevo comienzo. El pasado ya no podía cambiarse, las cicatrices ya estaban marcadas en su alma, pero el futuro aún estaba por escribir, esperando ser moldeado por sus propias manos. Con un suspiro de determinación, decidió que era hora de perdonar, no solo a Deye, sino también a ella misma. Las cadenas del pasado habían atado su corazón durante demasiado tiempo, sofocando su capacidad de encontrar la verdadera paz y felicidad. Era hora de dejar atrás el peso del rencor, extender las alas de la libertad y volar hacia un nuevo amanecer. Sabía que el perdón no era un acto de debilidad, sino más bien un acto de valentía y autotransformación. Fue la capacidad de dejar de lado las injusticias del pasado y abrazar la posibilidad de un futuro más luminoso y brillante.
Fue una elección consciente no permitir que el odio y la amargura dominaran tu vida, sino más bien cultivar la compasión y la comprensión en tu corazón. Con pasos firmes se liberó de las cadenas invisibles que la ataban al pasado, permitiéndose caminar hacia la luz de la esperanza y la redención. Cada paso fue una afirmación de su determinación, una declaración de su voluntad inquebrantable de encontrar la paz interior que tanto anhelaba. Cuando el sol se hundió en el horizonte, sintió una sensación de profundo alivio que se extendió por todo su ser. Las sombras del pasado parecieron desvanecerse lentamente, reemplazadas por la suave luz de la aceptación y el perdón. Era como si le hubieran quitado una carga de encima, dejándola libre para abrazar el presente con el corazón abierto y la mente tranquila. Con el corazón rebosante de nueva esperanza y determinación, se encontró en una bifurcación en el camino de la vida. Fue como si las puertas del destino se abrieran ante ella, invitándola a seguir un camino de autodescubrimiento y renovación. Y aceptó la invitación con los brazos abiertos, dispuesta a abrazar las posibilidades que le deparaba el futuro. Inscribirse en un curso de pintura fue más que una simple elección, fue un viaje de redescubrimiento de su esencia, una reconexión con una pasión que había quedado de lado en medio de las tribulaciones de la vida cotidiana. Mientras sostenía el pincel entre sus dedos, sintió una chispa de creatividad e inspiración encenderse dentro de ella, iluminando el camino que tenía ante ella. Cada pincelada era una expresión de su alma, una manifestación tangible de sus emociones y experiencias más profundas. Los colores bailaron en la pantalla como notas de una sinfonía, creando un mundo de belleza y significado que era exclusivamente tuyo. Allí, en el estudio de arte, encontró un refugio seguro, un santuario donde poder ser verdaderamente ella misma, sin miedo, sin restricciones. Al sumergirse en las profundidades de su creatividad, descubrió un universo de infinitas posibilidades, un reino donde su imaginación podía volar libremente, desafiando los límites de la realidad y explorando los rincones más profundos de su mente. Cada trazo, cada sombra, cada detalle fue un viaje de autodescubrimiento, un viaje hacia ella misma. Fue una experiencia transformadora, un viaje de autotransformación y renovación que la llevó más allá de los confines de su ser. Cada día, se encontró creciendo y evolucionando, ampliando los horizontes de su mente y explorando los vastos paisajes de su propia alma. Era como si renaciera de las cenizas, emergiera de su capullo de dolor y sufrimiento para florecer en todo su esplendor y gloria. A medida que las horas se desvanecían en el crepúsculo del día, se encontró inmersa en un estado de fluidez, perdida en las profundidades de su arte, bailando en las alas de la inspiración y la creatividad. Allí, en la calidez del estudio, encontró una sensación de propósito y significado que se había perdido durante tanto tiempo, una llama interior que ardía más que nunca. A medida que pasó el tiempo, se encontró cada vez más inmersa en el mundo del arte. El estudio se había convertido en su refugio, un santuario donde podía liberarse de las ataduras del pasado y rendirse a los colores y formas vibrantes que bailaban ante sus ojos. Cada pincelada era un suspiro de alivio, una exhalación de su alma encontrando libertad en los lienzos en blanco. Bajo la suave luz de las lámparas, se entregó a la magia de la creación, dejando que su mente se perdiera en los intrincados detalles de cada obra. Cada trazo fue un gesto de amor propio, una afirmación de su existencia y una declaración de su verdad interior. A veces la sorprendía la profundidad de sus propias emociones, la forma en que fluían a través de ella y se manifestaban en formas tangibles. Sus pinturas eran más que simples obras de arte, eran testimonios de su viaje, registros visuales de su transformación interior. Cada pieza contaba una historia, una narrativa silenciosa de sus luchas y triunfos, sus dolores y alegrías, sus miedos y esperanzas. Y encontró consuelo en la sensación tranquilizadora de que no estaba sola, de que sus experiencias resonaban en las mentes y los corazones de otras personas que se cruzaban en su camino. El arte se había convertido en su medio de comunicación más poderoso, un lenguaje universal que trascendía las barreras del tiempo y el espacio. A través de sus pinturas, podía tocar las vidas de otros de una manera que las palabras nunca podrían expresar. Era como si cada obra fuera un portal a otra dimensión, un puente que conectaba almas perdidas en un mar de incertidumbre. Descubrió que el arte tenía un poder transformador en su vida, un poder que trascendía los límites del entendimiento humano. En lo más profundo de su creatividad, encontró una cura que no se podía encontrar en ninguna medicina o terapia convencional. Fue una curación que vino desde dentro,
una curación que solo se podía lograr a través de la expresión pura y auténtica de tu esencia más profunda. Y así, a medida que las horas se desvanecían y las estaciones cambiaban, ella continuó creando, explorando los vastos horizontes de su imaginación y descubriendo las maravillas ocultas de su propia alma. Cada pincelada fue un viaje de autodescubrimiento, un viaje al centro de su ser, donde encontró la verdadera esencia de quién era. Durante una noche de exposición de arte, donde los lienzos se iluminaron con los colores vibrantes del talento humano, encontró algo más que simples obras colgadas en las paredes. Encontró una conexión, un vínculo que trascendió los límites de lo ordinario y se manifestó como un rayo de luz en su corazón. Entre los rostros familiares y los murmullos de la multitud, sus ojos se posaron en un hombre cuya sonrisa irradiaba calidez y amabilidad. Estaba inmerso en las obras, su mirada absorbía cada pincelada, cada rastro de emoción plasmada en el lienzo. Sintió una atracción instantánea, una sensación de familiaridad que la envolvió como una suave brisa de verano. Ella se acercó impulsada por una fuerza invisible que la guiaba hacia él. Sus pasos eran ligeros, su corazón latía con una mezcla de curiosidad y expectación. Cuando sus miradas se encontraron, fue como si el tiempo se ralentizara, como si el mundo que los rodeaba desapareciera en un segundo plano. Había algo en sus ojos que la calmaba, que la hacía sentir como en casa. «Hola», dijo, su voz suave como una melodía. «Parece que estás disfrutando de la exposición». Ella asintió, sonriendo tímidamente. «Sí, es maravilloso ver tantas obras increíbles reunidas aquí». Él asintió, sus ojos brillaban de emoción. «El arte tiene este poder, ¿no? Nos conecta de una manera única, nos permite compartir emociones y experiencias de una manera que las palabras nunca podrían expresar». Se sintió atraída aún más hacia su presencia, cautivada por la profundidad de sus palabras y la pasión en su voz. Era como si entendiera su propio viaje, como si compartieran un vínculo invisible que los uniera más allá de los límites del tiempo y el espacio. «Soy David», se presentó extendiendo la mano con una cálida sonrisa. «Sofía», respondió ella, sintiéndose envuelta por su energía positiva. Y así comenzó una conversación que fluyó con naturalidad, como si fueran viejos amigos que se reencuentran después de años de diferencia. Hablaron de arte, de vida, de los sueños que los movían y las pasiones que los consumían. Y a medida que avanzaba la noche, se dio cuenta de que estaba presenciando el surgimiento de algo especial, algo que trascendía las barreras de lo ordinario y se manifestaba como una promesa de esperanza y felicidad. Mientras las pinceladas de color se mezclaban en el lienzo, reflejando los matices del alma, se encontró inmersa en un viaje que iba más allá de las fronteras de lo obvio. El arte, con sus matices y su capacidad para captar la esencia de la vida, se convirtió no solo en su pasión sino también en su refugio, un santuario donde perderse y encontrarse al mismo tiempo. Cada trazo, cada movimiento del pincel era una expresión de su propio viaje interior, una narrativa silenciosa de sus luchas y triunfos, sus esperanzas y deseos más profundos. Descubrió que en el arte encontraba una voz, una manera de comunicar lo inexpresable, de compartir lo más íntimo de su propia alma. Mientras exploraba los intrincados caminos de la pintura, también se aventuró en un territorio inexplorado, el complejo y multifacético terreno de las relaciones humanas. Su encuentro con David no solo despertó su corazón a nuevas posibilidades, sino que también desencadenó un proceso de autodescubrimiento que la llevó a explorar los rincones más profundos de su propia identidad. Profundizó en su propia esencia, explorando cada sombra y cada rayo de luz que componía el paisaje de su propia existencia. Enfrentó sus miedos más profundos, sus inseguridades más oscuras y encontró fuerza en la vulnerabilidad y coraje en la fragilidad. Mientras se aventuraba por este sinuoso camino de autodescubrimiento, se encontró confrontada con sus propias limitaciones e imperfecciones. Pero en lugar de detenerse en los obstáculos, los aceptó como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Cada desafío se convirtió en un adoquín en su camino, un paso crucial en su viaje hacia la plenitud. Aprendió a valorar no solo sus logros, sino también sus fracasos, pues entendió que cada caída era una oportunidad para levantarse más fuerte y resiliente que antes. Abrazó su propia humanidad, con todos sus defectos e imperfecciones, y descubrió la belleza en la imperfección, la perfección en la imperfección. Mientras se veía a sí misma crecer y transformarse ante sus propios ojos, también fue testigo de cómo florecía su relación con David.
Juntos construyeron una conexión basada en la confianza mutua, el apoyo mutuo y el entendimiento mutuo. No solo se convirtieron en amantes sino también en almas gemelas, navegando juntos por las turbulentas aguas de la vida. En el centro de la existencia de Sofía había una llama resistente, una fuerza indomable que la obligaba a seguir adelante, sin importar cuán oscuros fueran los tiempos o cuán tortuosos fueran los caminos. Era un alma marcada por la determinación, una buscadora incansable de la felicidad que sabía, en el fondo de su ser, que el camino de la vida era una maraña de momentos efímeros, entrelazados por esperanzas, sueños y desafíos. Recordó los días oscuros, las noches de insomnio en las que la soledad parecía envolverla como un sudario. Pero también recordó los rayos de luz que atravesaron las nubes oscuras, los momentos de alegría y camaradería que calentaron su corazón y le recordaron que la vida, a pesar de sus vicisitudes, todavía guardaba tesoros preciosos esperando ser descubiertos. Cada batalla librada, cada obstáculo superado, la moldearon hasta convertirse en quien es hoy. Había aprendido a valorar no solo las victorias contundentes, sino también los pequeños logros cotidianos, los simples momentos de alegría y gratitud que salpicaban su viaje con colores brillantes y vibrantes. Era como si la vida, con toda su complejidad e imprevisibilidad, estuviera tejiendo un intrincado patrón de experiencias, un mosaico de emociones y recuerdos que se entretejían para formar el tapiz de la existencia de Sofía. Cada hilo, cada tono, contribuyó al tapiz único de su vida, una obra maestra en constante evolución. Sabía que empezar de nuevo no significaba borrar el pasado ni ignorar las cicatrices que el tiempo había dejado en su alma. Al contrario, fue una celebración de la resiliencia humana, un homenaje a la capacidad del espíritu humano de renovarse, de reinventarse frente a las adversidades de la vida. Al mirar hacia el futuro, Sofía sintió una mezcla de emociones, esperanza, ansiedad, expectativa. Pero, sobre todo, sentía una profunda gratitud por cada nuevo amanecer, por cada oportunidad de empezar de nuevo, de perseguir sus sueños con renovado vigor y determinación. Sabía que el camino que tenía por delante estaría marcado por desafíos y obstáculos, pero también por momentos de pura alegría y plenitud. Estaba dispuesta a aceptar todo lo que la vida tenía para ofrecer, a afrontar los altibajos con valentía y dignidad, a vivir cada momento con intensidad y propósito. Porque, en definitiva, entendió que la verdadera felicidad no está en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de afrontarlos, de encontrar sentido y propósito incluso en las circunstancias más desafiantes. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, Sofía dio sus primeros pasos hacia un nuevo horizonte, lista para escribir el siguiente capítulo de su vida con determinación, pasión y una fe inquebrantable en el poder de un nuevo comienzo.